Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Spectra Phantom, Prian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Ta, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 41. Shirou se sentó dentro de un área que muchos estudiantes ni siquiera se atrevían a considerar pisar, sabiendo muy bien las ramificaciones que podrían surgir como resultado de pisar un terreno tan sagrado. Este, por supuesto, era el salón del maestro. No estaba solo ni por asomo de la imaginación, con Aizawa y Nezu allí con él. Si bien muchos de los otros miembros de la facultad habían deseado estar presentes en esta próxima reunión, el diminuto ratón los había rechazado. Sin embargo, Shirou sabía que si solo iban a ser ellos tres, entonces lo que fuera a discutirse ya habría comenzado. «Estamos esperando que Olmig no seamos nosotros», declaró Shirou. No necesitaba que ninguno de ellos confirmara si su declaración era cierta o no, él sabía que era así. Olmig había sido el único miembro del personal que no había estado allí para la manifestación que había tenido lugar el día anterior. Sin duda, el héroe número 1 había sido informado de lo sucedido y tendría sus propios pensamientos al respecto. Como si fuera una señal, la puerta de la habitación se abrió para revelarse un hombre de aspecto escuálido que parecía que soplaría con una brisa lo suficientemente fuerte. «Lamento llegar tarde», dijo disculpándose mientras cerraba la puerta detrás de él. «Ya veo», dijo Shirou, juntando rápidamente las piezas. «Mientras haces ejercicio, esto aquí es todo poder», dijo Nezu, sin molestarse en bailar sobre el tema. «Toshinori también está bien», dijo mientras tomaba asiento. «Muy bien», dijo Shirou mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. «Entonces, ¿qué era lo que necesitábamos discutir?» «Necesitamos discutir exactamente qué es lo que pretendes enseñar a la próxima generación de héroes», dijo Aizawa, fijando los ojos en Shirou. «No es que tengamos ningún problema con que dediques tu tiempo a enseñar a tus compañeros», dijo Nezu. «Está claro que a través de sus experiencias, sin duda, hay algunas cosas que usted es capaz de enseñar que otros miembros del personal no estarían dispuestos a enseñar. Porque tienes miedo de que los entrene para que sean soldados, en lugar de héroes», dijo Shirou, ya abriéndose camino en varias partes de la conversación. «Por lo que recopilamos de los recuerdos que eligió mostrarnos», dijo Aizawa, dejando muy claro que sabía que había más en la historia de Shirou, se vio obligado a entrar en una situación sobre la que no tenía control. «En más de una ocasión, fuiste herido de muerte y sobreviviste a lo que solo puedo describir como un milagro». Shirou simplemente asintió. «Sin embargo, lo que sí notamos fue que la diferencia entre tu yo pasado y el tú sentado ante nosotros es bastante severa», continuó Aizawa. «La diferencia de edad no puede ser tan grande, pero tanto tu nivel de habilidad como tu comportamiento han cambiado enormemente. Si bien es posible que tus compañeros de estudios no hayan prestado tanta atención a esos detalles como el combate en sí, está claro que esas batallas, junto con cualquier otra cosa por la que hayas pasado, te han cambiado como persona. Uno no se acerca tanto a la muerte en varias ocasiones y sale ileso». Estaba claro que el comentario no se hizo con respecto a las heridas físicas que había sufrido Shirou. «Toda esta violencia, esta brutalidad y muerte», dijo Nezu con las patas juntas. «Todo tenía que hacerse por una razón, cualquiera que fuera el premio de este torneo. Si no te importa que te pregunte, ¿por qué luchabas?» «Un deseo. Un deseo», repitió Toshinori. «Se le concedería un deseo singular al ganador», explicó Shirou. «Era capaz de doblegar los caprichos de la realidad y otorgar al ganador lo que deseara. Sin embargo, había una trampa, no estaba allí», dijo Nezu, con los ojos ligeramente afilados. «Si quisieras ser la persona más rica del mundo, el deseo podría eliminar toda la riqueza de aquellos más ricos que el ganador. Si quisieras ser la persona más bella del mundo, mutilarías a todos los demás.
Quizás si solicitaras la paz mundial, lo haría eliminando de la existencia a todos aquellos con malas intenciones, dijo Shirou. ¿Sabías esto en ese momento?, preguntó Aizawa. No, fue solo hacia el final que nos dimos cuenta de lo que sucedería si permitimos que alguien pidiera un deseo, dijo Shirou. Por eso, cuando llegó el momento, destruimos el objeto capaz de hacer realidad cualquier deseo. ¿Quieres decir que este no fue el poder de la peculiaridad de alguien o el poder que sea que uses?, dijo Toshinori, temiendo ya saber la respuesta. Si alguien fuera capaz de ese tipo de poder, siento que el mundo sería un lugar muy diferente en este momento, dijo Shirou. Ahora, volvemos al tema en cuestión. Por supuesto, dijo Nezu. Toshinori aquí solo puede utilizar su fuerza como todos podrían durante un tiempo limitado por día, y cada vez que la usa reduce su límite aún más. Por lo tanto, tiene poco sentido reducir sus capacidades, haciéndole pasar su tiempo en su forma alternativa simplemente enseñando a los niños. Hasta que resolvamos nuestro próximo curso de acción, agradeceríamos que pudieras tomar sus clases. Supongo que escribirías qué es lo que quieres que haga en cada clase, dijo Shirou mientras volvía la mirada hacia Toshinori. No podemos negar tu habilidad, dijo Nezu. Dentro de los estudiantes de la OA, solo hay una pareja que podría enfrentarse a ti con alguna esperanza de salir victorioso e incluso entonces sus posibilidades son escasas en el mejor de los casos. Muchos de los mayores se burlarán de que alguien más joven que ellos les enseñe, pero tienes una cosa que muchos de ellos no tienen. Experiencia. No simples pasantías, sino una verdadera experiencia que muchos de ellos solo podían imaginar en sus pesadillas. Serás crucial en su desarrollo de aquí en adelante. Entonces, ¿quieres que analice las situaciones de la vida real que podrían encontrar y les enseñe la mejor manera de lidiar con ellas? Todo con Toshinori respirando en mi cuello, resumió Shirou. ¿Por qué te opones tanto a mí?, preguntó Toshinori, mirando a Shirou. ¿Por qué defiendes todo lo malo de este mundo?, dijo Shirou con calma, con demasiada calma para un adolescente que hace tal afirmación. La gente debería sentir pánico cuando hay problemas, miedo cuando algo sale terriblemente mal. En cambio, casualmente se sientan a un lado y esperan a que los héroes se abalancen y salven el día, todo mientras llaman a quien sea con quien habían planeado reunirse y se disculpan, diciéndoles que llegarán tarde. Es por esta falta de tensión que cuando el héroe no salva el día, el público está absolutamente indignado porque cree que tiene derecho a ser salvado. Corren hacia el peligro sin preocuparse por su propio bienestar, porque todo lo que necesitan hacer es gritar de miedo y alguien vendrá corriendo en su ayuda. Esa es una forma radical de pensar, dijo Aizawa. Pero no incorrecto, dijo Shirou. Aizawa permaneció en silencio. Si me proporcionas los criterios que deseas que los estudiantes adopten, les enseñaré, dijo Shirou. Por lo que he escuchado, apreciarán que no les enseñe algunas de mis formas de pensar más radicales. Eso sería muy apreciado, dijo Nezu inclinando ligeramente la cabeza. ¿Hay algo más que te gustaría discutir?, preguntó Shirou. Con su estadía continua aquí, lo realojaremos, dijo Nezu. ¿Realojamiento?, repitió Shirou. Esta noticia realmente lo sorprendió. Con los desarrollos recientes, en los próximos días estaremos construyendo un lugar para que residan todos los estudiantes de 1A, dijo Nezu. Espero que contigo allí, puedas enseñarles cómo evitar que todo se los coma. Shirou cerró los ojos y dejó escapar una respiración profunda. Podía entender lo que le pedían. Querían que les mostrara a sus compañeros que, a pesar de ser héroes en el entrenamiento, aún podían desconectarse en su tiempo libre. Para mostrarles que no tenían que estar preparados para la batalla en cada momento del día. Sin duda, querían que esto funcionara de dos maneras, para permitirle actuar más como un adolescente y no solo como el canoso veterano de guerra que era. Si intentan entrar a mi habitación, no seré responsable de lo que les suceda, dijo mientras abría los ojos. Dado lo que has demostrado, no creo que ninguno de ellos sea tan tonto. La gente rara vez esperaba que los atracos ocurrieran a plena luz del día. Parecía de sentido común que todos y cada uno de los intentos de robo a gran escala deberían ocurrir cuando hay menos gente observando, cuando las calles están menos concurridas para facilitar la huida. Sin embargo, esto funcionó en ambos sentidos.
Cuando la gente abarrotaba las calles, muchos de los cuales intentaron activamente filmar el crimen para publicarlo en sus cuentas de redes sociales, se dificultó que los héroes que atravesaban las carreteras llegaran al lugar donde se encontraban los problemas. Por lo tanto, cuando un banco se vio rodeado por una innumerable cantidad de hombres, todos vestidos con un traje idéntico y abriéndose paso a través de la seguridad, sin pensarlo dos veces en su propia salud o bienestar, el resultado fue obvio. Para cuando los héroes pudieron llegar, el crimen ya se había cometido y se habían robado grandes cantidades de dinero. Aquellos que habían estado observando cómo se desarrollaba el acto atroz se enfermaron cuando cada uno de los hombres se apuñaló en el pecho, provocando que desaparecieran de la existencia en una exhibición enfermiza. No se pudo localizar el dinero que habían robado y los héroes tardarían demasiado en darse cuenta de que había una alcantarilla que conducía a las alcantarillas en el centro de la calle. Los primeros en aventurarse se encontraron víctimas de llamas abrasadoras. Yaoyorozu puso un pie en el edificio que le serviría de hogar en el futuro previsible. Sus padres se habían mostrado reacios al principio a dejarla ir, pero ella los había convencido de que eso la ayudaría a lograr sus sueños. Como tal, con 5 bolsas de artículos de primera necesidad con ella, se abrió camino hacia donde residiría. «Ah, Momo, ¿necesitas una mano con esos?», preguntó Ochako mientras saltaba hacia adelante hacia donde Yaoyorozu estaba parado. «Eso sería muy apreciado», dijo Yaoyorozu mientras Ochako agarraba lo que supuso que era la más pesada de las bolsas, utilizando su don para hacerlas ingrávidas. «Parece que tu progresión con tu peculiaridad va bastante bien». «He estado tratando de usarlo tan a menudo como puedo», dijo Ochako. «Lo último que quiero en medio de una operación de rescate es sentirme mareado o enfermo». «Qué bueno que lo digas», dijo Yaoyorozu mientras Ochako la conducía hacia la parte de mujeres del edificio. «He tenido la intención de preguntar», dijo Ochako lentamente, contenta de no estar enfrentando a Momo en ese momento. «¿Pregúntame qué?», preguntó Yaoyorozu. «Durante la misión de rescate, ¿alguna vez sentiste que fracasarías?». Era comprensible que, a pesar de que estaban a mitad de camino de un tramo de escaleras, Yaoyorozu se detuviera en seco. Ochako escuchó esto y se volvió hacia ella. «Cuando el edificio que estábamos al lado era borrada», dijo después de luchar por encontrar la palabra correcta, «supe entonces que esto era algo más allá de nosotros. Somos fuertes, pero eso había sido algo en un nivel completamente diferente». «Pero aún así no sentías que fallarías», dijo Ochako, leyendo lo que Momo no había dicho. «Tienes razón», dijo Yaoyorozu con una leve sonrisa. «Teníamos nuestro plan y simplemente teníamos que esperar nuestro momento. No podíamos desafiar abiertamente a nuestros oponentes y, por lo tanto, no podíamos desviarnos del camino elegido. Cuando llegó el momento, no hubo dudas y simplemente actuamos. Creo que todos sabíamos que funcionaría y si dejábamos de pensar así, sería entonces cuando fracasaríamos». «Guau, eso es intenso», dijo Ochako mientras se giraba y reanudaba su caminata por las escaleras, Yaoyorozu siguiéndola detrás. «¿Tuviste muchos problemas para convencer a tus padres de que se mudaran aquí?». «En realidad no», dijo Ochako. «Ya estaba alquilando un lugar cercano, así que realmente no fue una gran molestia». «¿Tuviste muchos problemas para mover tus pertenencias sin la ayuda de tus padres?», preguntó Yaoyorozu. «No, por supuesto que no», dijo Ochako tímidamente, sin querer admitir que todos sus artículos casi podrían haber cabido dentro de una de las bolsas de Yaoyorozu. Si no estaba claro que vivían vidas diferentes antes, ahora era más que obvio. Shirou trabajaba diligentemente en la cocina, sus manos trabajando a un ritmo vertiginoso mientras se preparaba para la cena. Todavía faltaba 1 hora para la última comida del día, pero considerando que tendría que ser suficiente para alimentar a poco más de 20 bocas, tenía que estar lista con tiempo de sobra. Lunch Rush, el chef de la cafetería, se había ofrecido a proporcionar comidas mientras muchos de ellos se instalaban en su nuevo alojamiento, pero Shirou se había negado sin dudarlo. La cocina era su dominio. Aunque dicho esto, alguien estaba invadiendo dicho dominio. Shirou inclinó la vista mientras veía a Bakugo caminar hacia la nevera, abriéndola antes de sacar una selección de verduras.
Colocó zanahorias, pimiento e incluso una calabaza en el banco no muy lejos de donde Shirou estaba trabajando antes de meter la mano en uno de los cajones y buscar un cuchillo. Cuando no pudo encontrar uno en los dos primeros cajones en los que buscó, Shirou detuvo su trabajo temporalmente antes de crear un cuchillo de cocina. El cuchillo en cuestión había pertenecido a un chef de 5 estrellas que había frecuentado con Rin en Londres, una existencia que parecía ser hace toda una vida. Cuando ella se fue después de su manifestación, él ni siquiera trató de convencerla de que se quedara. Él sabía que ella querría continuar su investigación en algún lugar donde no la interrumpieran. Aunque ella había afirmado cuando se iba que era mejor que él cocinara todas las noches en caso de que decidiera venir sin previo aviso, Shirou le dio una semana, como mucho. Bakugo miró fijamente el cuchillo que Shirou había creado antes de chasquear la lengua y recogerlo. Se dedicó a su tarea, moviendo la mano rápidamente mientras cortaba los ingredientes frente a él. Shirou no estaba particularmente seguro de lo que Bakugo estaba haciendo, pero no se interpondría en su camino y le diría que hiciera otra cosa. Sabía lo que estaba preparando y si las dos ideas se alineaban sobre la mesa, que así fuera. Cosas más extrañas habían sucedido después de todo. Midoriya salió de su santuario hacia All-Might/habitación. Acababa de desempacar todas las figuras de acción y colocarlas ordenadas en una fila, debajo de sus carteles y justo a la derecha de su réplica tamaño natural. A diferencia de la maravilla que había tenido en sus ojos cada vez que había recibido una nueva mercancía, ahora había mirado cada pieza con una sensación de tristeza. Conocía el secreto de All Might y su batalla con All For One indudablemente había reducido la cantidad de tiempo que podía mantener su forma muscular. Si no hubiera sido por la asistencia que había estado recibiendo durante su conflicto, entonces no se sabía qué podría haber sucedido durante el conflicto. Érase una vez que ni siquiera habría considerado la posibilidad de que All Might pudiera haber perdido esa pelea. Ahora, por mucho que quisiera eliminar esos pensamientos tóxicos de su mente, no había forma de que lo hiciera. Por lo general, habría pasado algún tiempo en los foros entre sus compañeros fanáticos, elogiando su fuerza en la última batalla, pero simplemente no se atrevió a hacerlo. Ni siquiera se atrevió a mirarlos. Levantó la mano para encontrarse con su mirada. Había sido elegido para heredar uno para todos y la carga que conllevaba. Nunca antes se había sentido tan pesado. ¿Estás bien?, preguntó Todoroki, el portador de fuego y hielo caminando por el pasillo. Oh sí, dijo Midoriya tímidamente antes de frotarse la parte posterior de su cabello. Solo tener algunas cosas en mente es todo. Todavía pensando en esa noche entonces, asumió Todoroki, adivinando relativamente bien lo que podría haber estado en la mente de Midoriya. Solo estoy pensando en si hubiéramos hecho algo diferente si lo hubiéramos hecho. ¿Más débil? ¿Más fuerte? No creo que importe, dijo Todoroki. Creo que habríamos hecho lo mismo independientemente. ¿Eso crees?, dijo Midoriya. Todos nos hemos fortalecido, esforzándonos más de lo que el personal podría haber soñado. Sin embargo, eso no significa que seamos los más fuertes. Contra los profesionales, seguiríamos luchando. Midoriya podía sentir un ligero escalofrío ante las palabras de Todoroki. Entre sus pares había pocas dudas de que era considerado uno de los más fuertes y con razón. Aún así, contra el abrumador poder que habían encontrado mientras rescataban a Bakugo, equivalía a muy poco. Sin embargo, tenía razón. Se habían estado esforzando día tras día, fortaleciéndose paso a paso tanto en sus lecciones oficiales como en las actividades extracurriculares en las que participaban. Midoriya se encontró reflexionando sobre la batalla en la que él y Todoroki habían participado contra el Nomu volador. Habían estado en desventaja contra un oponente volador, pero habían infligido más daño del que les correspondía a la criatura antes de que llegaran los profesionales. Si estuvieran en el mismo lugar con la fuerza y las habilidades que habían seguido desarrollando, muy bien podrían haber sido capaces de derrotar al enemigo por su cuenta ahora, tal era la diferencia que el tiempo podía marcar. Créeme, Midoriya, un día tú y yo estaremos entre los mejores y competiremos entre nosotros por el primer puesto, continuó Todoroki. Ahora hemos sido testigos de lo que se necesita para combatir a los peores villanos que existen. Te conozco y tú me conoces a mí.
Ninguno de los dos cree por un segundo que el otro simplemente va a renunciar en esta etapa. Por supuesto que no, declaró audazmente Midoriya. Bien, odiaría estar en la cima y no verte tratando de seguirme el ritmo, incitó Todoroki. Por favor, si hay alguien que va a estar en la cima, soy yo. Dijo Midoriya, levantando la mano hasta la altura de los ojos antes de apretar el puño. Solo para que el infierno se desatara cuando zarcillos negros brotaron de su brazo y comenzaron a arremeter salvajemente. Capítulo 42. Yo, no sé qué pasó, dijo Midoriya mientras se movía inquieto en su lugar, mientras estaba sentado en una silla en el salón. Frente a él estaban las fuerzas combinadas de Todoroki, Bakugo y Shirou. Podría decirse que Midoriya no podría pensar en un trío de personas más intimidantes que lo estén mirando actualmente. Muchos de los otros estudiantes habían querido participar en la conversación por diferentes razones. Algunos deseaban saber si Midoriya estaba bien. Otros, predominantemente Asido, simplemente querían participar en la conversación por el bien de los chismes. Aquellos que no estaban actualmente en las viviendas, estaban sentados a la mesa del comedor. La propagación frente a ellos fue bastante impresionante, pero muy pocas personas prestaron atención a la comida que Bakugo y Shirou habían preparado. ¿De qué crees que están hablando? Silencio, estoy tratando de escuchar. Vamos Hiro, usa tu peculiaridad. Por última vez no. Maldita sea, esta comida es deliciosa. De un lado a otro, los susurros silenciosos se extendieron mientras los otros 4 adolescentes hablaban entre ellos en relativa privacidad. Todoroki, estabas allí, dijo Shirou, volviéndose hacia él. Desde tu perspectiva, ¿qué pasó? Estábamos haciendo una declaración, explicó Todoroki. Parecía que cuando Midoriya trató de enfatizar su punto y mostrar lo serio que era, su peculiaridad, evolucionado. No estoy seguro de ser honesto. Era bastante difícil para él juzgar lo que había sucedido, habiendo visto la destrucción que el Kirk fuera de control de Midoriya había estado haciendo en su estado desenfrenado. Antes de que pudiera hacer demasiado daño, había desatado su propio don, congelando a Midoriya en su lugar e impidiendo que los zarcillos negros continuaran su camino destructivo. Todo el escenario no había durado más de 3 segundos y ya iba a ser bastante difícil explicarle a la facultad lo sucedido. Bakugo, dijo Shirou, volviendo su atención a la persona de su otro lado. Conoces a Midoriya desde hace mucho tiempo. ¿Alguna vez has visto su Kirk actuar de esta manera antes? ¿Cómo diablos debería saberlo? Bakugo gruñó. A principios de año pensé que era un enano sin peculiaridades, pero mira ahora, su peculiaridad en realidad está tratando de escapar de su cuerpo. Los ojos de Shirou entrecerraron los ojos momentáneamente ante el comentario de Bakugo mientras dirigía su atención al hombre en cuestión. Si lo que Bakugo está diciendo es cierto, tu peculiaridad se desarrolló recientemente, a diferencia de cuando eras un niño. Sí, dijo Midoriya dócilmente, haciendo todo lo posible por evitar cualquier tipo de contacto visual. Si solo comenzó a desarrollarse recientemente, no está descartado que todavía esté en su infancia, dijo Shirou mientras se llevaba la mano a la barbilla. Estaba tan contento de que Rin no estuviera allí en este momento. Dios sabe lo que pensaría de todo el escenario y las teorías que armaría. Era mejor tomar esto con calma y firmeza. Mierda. Maldito Bakugo. ¿Cómo tiene algo que ver una peculiaridad de aumento de fuerza con los tentáculos que salen de tu piel? A estas alturas, Midoriya comenzaba a sudar balas. ¿Podrían los zarcillos negros haber sido su peculiaridad todo el tiempo? Simplemente no sabía cómo activarlo cuando era más joven. El informe del médico de hace tantos años había sido incorrecto. ¿Cómo diablos iba a explicarles esto a estos tipos? ¿Cómo iba a explicárselo a All Might? Afortunadamente, sin embargo, parecía como si a Shirou se le hubiera ocurrido una hipótesis. Podría ser que estos zarcillos fueran la fuente de su fuerza todo el tiempo, dijo mientras se rascaba la barbilla. Pueden haber estado entrelazadas con sus fibras musculares o grabadas a lo largo de la parte inferior de su piel. Bakugo simplemente chasqueó la lengua mientras sacudía la cabeza hacia un lado con algo parecido a disgusto. Ni Todoroki ni Shirou le prestaron atención. Aunque no siempre es el caso, las peculiaridades pueden ser hereditarias, dijo Todoroki.
Si no son tus padres específicamente, podría uno de tus antepasados haber tenido un tipo similar de peculiaridad. Yo, no lo sé, dijo Midoriya mientras se levantaba de la silla. Necesito hacer una llamada telefónica. Te ahorraré un plato, dijo Shirou mientras él y Todoroki reflejaban la acción de Midoriya mientras el chico de cabello verde ya conducía hacia las escaleras, con su teléfono ya en sus manos. Algo no está bien, refunfuñó Bakugo mientras plantaba el pie en el suelo antes de dirigirse pisando fuerte hacia la mesa donde los otros estudiantes de repente estaban muy interesados en comer lo que tenían frente a ellos. Todoroki miró a Shirou y observó la expresión de su rostro. El guerrero de la espada todavía parecía estar sumido en sus pensamientos y por un breve momento Todoroki se preguntó qué era lo que Shirou estaba contemplando. Era obvio para todos allí que el adolescente había experimentado cosas que el resto de ellos solo podían imaginar en sus pesadillas. Sin duda, fue por eso que su mente parecía funcionar casi en una longitud de onda diferente, lo que provocaba esa simple pregunta. ¿Qué tenía en mente en este momento? Para los adolescentes que había dejado atrás, Midoriya sabía que probablemente imaginaban que él había ido a llamar a su madre. Era comprensible, especialmente dado el hecho de que Todoroki había mencionado el patrimonio. Cuando llegó a lo alto de las escaleras e ignoró el daño causado a las paredes, Midoriya buscaba en sus contactos a alguien completamente diferente a su madre. Después de todo, él ya había hecho toda su investigación sobre su línea familiar muchos años antes. Conocía las peculiaridades de cada uno de sus abuelos y ninguna de ellas coincidía con lo que había desatado actualmente. Él creía que este era uno para todos actuando mal. O que otra parte de ella se vuelva accesible. Algo. Necesitaba llamar a All Might, tendría las respuestas. Al entrar en su habitación, Midoriya respiró hondo mientras se preparaba para la llamada que estaba por venir. Eso es triste. Chico, si quieres saber más sobre mi peculiaridad, mira la fuente. Sin siquiera poder contemplar lo que estaba sucediendo, Midoriya se vio arrastrado por un viaje que nunca podría haber predicho. Shigaraki arrojó un fajo de efectivo a un lado, uno de los cientos de fajos idénticos que la liga había asegurado en el banco. El robo no había sido tanto por el dinero, sino por la pura declaración de todo. Necesitaban mostrarle al mundo que, a pesar de la pérdida de todos por uno, no tenían miedo de los héroes. El mundo seguía siendo suyo para que lo tomaran. Pero aún así, un robo a un banco fue solo el comienzo. Si bien el acto se había mostrado en las noticias por el acto violento que fue, completo con todos los dobles de Duise asesinándose a sí mismos, era mucho más que eso. Fue un llamado a las armas, una señal para que cada pedazo de escoria desolada se levantara y se uniera a sus filas. Compres, Davi y Magne ahora estaban utilizando su tiempo tratando de reclutar a aquellos que deseaban estar a su lado. Toga también había dicho que tenía una misión propia que emprender y simplemente declaró que estarían encantados cuando regresara. Dado el tiempo que había permanecido sola, Shigaraki no creía que la atraparan. No como si le importara. Lo que le importaba era lo que vendría después. El robo había sido un punto de partida, pero la mayoría de las personas que intentarían ponerse de su lado solo estarían interesadas en el dinero. El dinero tenía una forma de manipular a la gente, sin embargo, estos no eran el tipo de ladrones de poca monta que deseaba respaldar. Por eso el siguiente incluso necesitaba ser algo mucho más grandioso. Afortunadamente, dada la información que había recibido, tal evento pronto comenzaría. Los estragos que causarían no estaban diseñados para atraer a delincuentes menores a su lado, sino aquellos que realmente deseaban la anarquía y la devastación. Estos eran los villanos que ansiaba. Redestro frunció el ceño ante el monitor cuando las noticias mostraban el acto criminal por 13ª vez. Un robo a un banco a plena luz del día parecía demasiado cliché para su gusto. Sin embargo, eran los propios criminales a quienes se estaba interesando. Como muchos en el país, había estado prestando atención a la Liga de Villanos, pero probablemente por razones alternativas. Todavía necesitaba que su plan siguiera adelante, el plan de Destro. Sin embargo, para que se llevara a cabo, necesitaría sacrificar a un grupo peligroso de individuos. Después del desastroso evento de luchar contra Rin, un escenario que aún perseguía sus sueños, tuvo que elegir sabiamente a quién utilizaría al máximo.
La Liga de Villanos definitivamente era una posibilidad siempre que pudieran encontrar personas que pudieran contrarrestar de manera óptima cada personaje individual. Muchos de ellos eran simples, pero el que había cambiado las cosas drásticamente fue 2 veces. Los registros que habían logrado mencionar sobre los caballeros era que, a través de una experiencia traumática, no pudo clonarse a sí mismo. Desafortunadamente, esa dolencia había sido superada, lo que lo convertía en una fuerza aterradora con la que lidiar. El mero hecho de que los clones hubieran estado dispuestos a suicidarse sin dudarlo era un pensamiento aterrador. No había enemigo más aterrador que el que no se preocupaba por su propia salud y bienestar. Con los fondos que habían adquirido de su atraco, podrían asegurar explosivos que, cuando se combinaban con clones sin miedo a morir, bueno, era un desastre a punto de suceder. Las imágenes que obtendrían de los villanos, volándose a sí mismos en lugar de ser derrotados por la población en general, serían demasiado brutales para mostrárselas a nadie. No, a menos que Dewey fuera eliminado por completo, entonces la Liga de Villanos estaba fuera de discusión. La causa no justificaba los medios de los miles que perecerían en la derrota de un puñado de criminales peligrosos. Sin embargo, sus acciones podrían utilizarse para reforzar sus números en el momento. La pura audacia de cometer tal acto en medio de la calle entre cientos de civiles indudablemente había hecho que la población se pusiera nerviosa. Si los villanos estaban preparados para actuar sin previo aviso y podían amenazar vidas con su mera presencia, ¿por qué la gente debería quedarse de brazos cruzados y esperar a que llegaran los héroes? Si sentían que la vida de quienes los rodeaban o tal vez incluso la de sus hijos estaba en peligro, ¿por qué no deberían actuar si podían? Ahora era una cuestión de si alguien seguiría o no las acciones de la Liga de Villanos y pasaría a ser el centro de atención. Todavía no se había dicho nada de todo poder desde la reciente confrontación que diezmó Yokohama. Estaba herido. Estaba esperando su momento. Estaba de vacaciones. Si bien el último era muy poco probable, el hecho de que el héroe número 1 aún no se hubiera mostrado lo decía por derecho propio. Sin siquiera una conferencia de prensa, las masas comenzaban a cuestionar lo sucedido. Sin duda, en los próximos días saldría algún tipo de informe que hablaría de su condición, pero las horas transcurridas desde el encuentro habían hecho las cosas interesantes, por decirlo menos. Aún así, habían esperado tanto y con el tiempo surgirían más oportunidades. No eran nada sino pacientes. Si no es este año, entonces el próximo, si no, entonces el año siguiente. Todo el tiempo continuarían creciendo en fuerza hasta que fuera el momento adecuado. Quizás con el tiempo suficiente, incluso los curiosos se recuperarían adecuadamente. El sudor brotó de la frente de Stein mientras se empujaba tan lejos como su cuerpo le permitía. Sin embargo, incluso si este fuera su límite absoluto, lo superaría y subiría a alturas más altas. Teniendo en cuenta que esencialmente tenía varios pisos para usar como campo de entrenamiento personal, los utilizaría lo mejor que pudiera. Desde que regresó de la batalla, si es que se le podía llamar así, con el Ejército de Liberación del Meta y habiendo presenciado la destrucción causada por los gigantes en Yokohama, había pasado cada minuto despierto entrenando. Sabía que era fuerte, mucho más fuerte que muchos que se atreverían a enfrentarse a él. Sin embargo, su tiempo con Rin le había demostrado que había personas fuera de los héroes por las que debería preocuparse. Espíritus heroicos, guerreros del pasado presentados para acabar con la vida de Rin y Shirou. Muchos pensarían que, como resultado, habría aprovechado la primera oportunidad para alejarse lo más posible de aquí. Sin embargo, ese no fue el caso. Si había algo en lo que Stein prosperaba, era la batalla. Muchos de los héroes que habían caído ante su espada apenas habían podido luchar, simplemente mostrando su impotencia ante la adversidad. La posibilidad de combatir a alguien que era lo suficientemente famoso por sus hazañas como para permitir que fuera convocado de la historia era algo que traía emoción por sus venas. Sabía muy bien que Rin no tenía intención de permitirse engendrar intencionalmente a un enemigo de una época pasada, pero eso no significaba que los accidentes no pudieran suceder. Si este fuera el caso, él quería tener la primera grieta. Quería poner a prueba su poderío contra lo más grande que la historia tenía para ofrecer. Y él quería ganar.
Shirou se paró en los terrenos donde la clase 2B se abriría paso en la próxima hora más o menos. La razón por la que había llegado aquí tan pronto como lo había hecho era para poder inspeccionar el espacio que le habían dado para trabajar. Teniendo en cuenta el gran tamaño que tenía todo lo demás dentro de esta escuela, tenía sentido que le hubieran dado casi 1 hectárea de tierra para trabajar. La tarea que se les asignó a los estudiantes, de acuerdo con las notas que Olmigt había escrito para él, fue organizar una prueba en la que la clase se dividiría en 4 grupos. Luego tendrían que atravesar el paisaje, un denso bosque, en busca de uno de los 3 niños desaparecidos. Los niños, por supuesto, eran simplemente muñecos instalados con un buzón de voz que pedía ayuda a intervalos aleatorios. Sin embargo, cuanto más durara la tarea, más silenciosos se volverían los maniquíes. Era una carrera, simple y llanamente, y se le había dado permiso para castigar al equipo perdedor como mejor le pareciera. Él no se excedería, hacerlo sería simplemente una tortura. Un simple enfrentamiento contra él debería cumplir su propósito y decirle al resto de la clase que era él quien estaba a cargo. Por lo que pudo decir, debería utilizar este tiempo sabiamente en la mejor manera de organizar el concurso. Colocar a los niños en diferentes lugares, 2 probablemente en las ramas más altas de los árboles, sería suficiente para empezar. Luego tuvo que tender algunas trampas. Con aproximadamente 50 minutos para utilizar, definitivamente podría colocar algunas trampas de trampas alrededor del lugar con el uso de su armería. 1 docena esparcida por la zona debería estar bien. Aplaudiendo juntos, Shirou agarró los muñecos y se adentró en el bosque a una velocidad vertiginosa. Es hora de darles una lección a estos estudiantes. Olmigt entrelazó sus dedos debajo de la barbilla mientras miraba al niño frente a él que tenía los ojos bajos en el suelo. El texto galimatías que había recibido la noche anterior había sido lo suficientemente difícil de descifrar, pero después de haberlo escuchado directamente de la boca de Midoriya, no pudo evitar comprender lo difícil que debió haber sido para él transmitirlo. Una peculiaridad de una de las anteriores para todos los usuarios, sin mencionar que Midoriya realmente se había encontrado con dicho usuario en una especie de conversación unilateral. Era mucho para asimilar y algo que él mismo no había encontrado. No tenía nada en contra, por supuesto, cualquier cosa para ayudar a la joven Midoriya a crecer en fuerza era una bendición en sí misma. Sin embargo, condujo a algunos problemas futuros. Te recomiendo que te unas a Cementos y a mí después de la escuela. Hoy intentaremos sacar Black Weave nuevamente, dijo Olmigt. Lo haremos en un entorno cerrado donde podamos monitorear de manera segura qué es exactamente. Eso es bueno, dijo Midoriya suavemente. Todas las fuerzas ya podían decir lo que estaba en la mente de Midoriya. El chico era inteligente, de eso no había duda y, como tal, probablemente ya estaba mirando 3 pasos por delante. ¿Estás pensando en el examen provisional de héroe de la licencia, no? Dijo Olmigt. Sí, dijo Midoriya tímidamente mientras se frotaba la nuca. ¿Te preocupa perder el control de nuevo? Me preocupa que si pierdo el control, les cueste a mis amigos su licencia. Los ojos de Olmigt se abrieron ligeramente ante eso antes de que una sonrisa tranquilizadora se extendiera por su rostro. Debería haber sabido que Midoriya no estaba pensando en sí mismo, sino que estaba más preocupado por sus compañeros. Bueno, no puedo prometerte que podamos controlarlo a tiempo, dijo Olmigt mientras se ponía de pie. Pero por supuesto que vamos a ir más ultra tratando de llevarte allí. Midoriya miró a Olmigt y no pudo evitar reflejar la sonrisa que le enviaban. ¿Sí? Dijo, poniéndose de pie mientras su actitud cambiaba drásticamente. Te veré bien después de clase. Lo tienes todo. Declaró Midoriya mientras se dirigía a la salida, bombeando vigor a través de su sistema. Solo tenía unos pocos días para dominar esta nueva habilidad y haría todo lo posible. Rin bebió un sorbo de su té, disfrutando del sabor mientras observaba pasar el tráfico. Fue interesante ver cómo la ciudad hacía lo mejor para sentar las bases para reconstruirse a sí misma. En los próximos días habría un monumento público para todos los caídos durante la batalla, que se llevaría a cabo justo enfrente de su taller. Dado que había sido capaz de soportar el golpe y, en consecuencia, había salvado miles de vidas, la gente creía que era el faro perfecto.
A ella no le importaba, si la gente lo veía como un símbolo, entonces era menos probable que lo destrozaran o intentaran remodelarlo de alguna manera. Chismes recientes afirmaron que después de que se terminara el monumento, iban a instalar un parque donde alguna vez hubo ruinas. Algo sobre permitir que la vida crezca después de la desolación, lo cual era enfermizamente poético y exagerado. Aún así, ver a la gente unirse después de tal tragedia mostró que todavía quedaba una gran cantidad de bondad en la humanidad. Incluso había hecho todo lo posible por utilizar algunas de las finanzas que había liberado de Redestro para llevar un par de camiones cargados de comida y mantas a la ciudad de forma anónima. Incluso si la mayoría la veía como de corazón frío, no era de las que simplemente veían sufrir a la gente. Además, dada su reciente situación financiera, no era como si no pudiera permitirse donar algo a los menos afortunados. Mientras se servía otra taza, miró a un par de personas que caminaban hacia ella completamente desajustadas en su atuendo. Dada la tendencia general de lo que vestía la gente en esta ciudad, eso decía algo. Tampoco ayudó, ya que parecía que eran un padre y su hija quienes saltaban emocionados hacia ella. Le ruego me disculpe, señora, dijo el caballero cuando se detuvo a unos metros de la mesa. Mi cómplice aquí te vio por la ventana y simplemente tenía que venir a saludarte. Bueno, entonces, dijo Rin mientras dejaba el té. ¿A quién me saluda? Soy la Brava, es un placer conocerte Tosaka Rin, dijo la niña pequeña con una profunda reverencia. Encantado de conocerte también la Brava. Entonces, ¿estaban ustedes dos simplemente examinando el vecindario o están aquí por una razón específica? Preguntó Rin. Bueno, dijo el hombre mientras miraba sospechosamente a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante. Escuchamos rumores de que una tienda de conveniencia cercana ha subido los precios de los suministros médicos básicos inmediatamente después del desastre. Si esto es realmente cierto, les haremos ver el error de sus caminos. Ya veo, dijo Rin, entendiendo rápidamente qué eran. No eran villanos, criminales o héroes. En todo caso, sonaba como si fueran un par de personas tomando el asunto en sus propias manos a una escala mucho, mucho menor de lo que ella estaba acostumbrada. Ella no pudo evitar reflexionar sobre quién era el cerebro entre los dos o si se trataba de un esfuerzo conjunto que pasaría desapercibido para las masas. Las empresas que deseaban ganar unos dólares extra en tiempos de conflictos no eran nada nuevo y dadas las preocupaciones generales de la población en ese momento. La mayoría de ellos ni siquiera se darían cuenta de que se les estaba cobrando un poquito más. Tales crímenes contra el pueblo ni siquiera serían vistos por los principales medios de comunicación o ni siquiera aparecerían en anuncios clasificados al final del periódico. Ver a estos dos haciendo lo que sentían que era lo correcto fue algo adorable. ¿Te gustaría venir con nosotros?, preguntó la Brava. Ahora, aunque a Rin normalmente se le ocurría una explicación elaborada de por qué no perdería el tiempo en tal cosa, el hecho de que una chica tan joven le preguntara frente a ella hacía que fuera difícil resistirse. Poco sabía ella que dicha niña ya era una mujer adulta de 20 y tantos años y simplemente sufría por el hecho de que nunca había tenido un crecimiento acelerado. A pesar de eso, dado que realmente no tenía mucho que hacer durante el día y Stein estaba apestando en el sótano con su rutina de ejercicios, una pequeña excursión de un día sonaba bastante entretenida. Muy bien, dijo Rin mientras se dirigía a terminar su té. No hay necesidad de apresurarse, dijo el caballero, extendiendo las manos. Después de todo, un buen té nunca debe desperdiciarse. Como quieras, dijo Rin mientras se limitaba a tomar un sorbo del líquido en su taza. Después de todo, hoy puede resultar muy interesante.